Para R. y Ple, el tiempo no se medía en años, siglos o milenios. Su presencia en la Tierra radica desde el origen de lo que conocemos como vida, un hecho tan lejano que dichas medidas de tiempo son ridículamente pequeñas para siquiera entender cuánto han visto, sentido y vivido. Ambas nacidas el mismo día, con una ligera diferencia una de la otra, creadas por un ente misterioso del cual los recuerdos escaseaban. Al poco de regalarles la conciencia y afinar su apariencia, les encomendó una tarea: mantener la vida y el equilibrio de la tierra. Las palabras exactas de aquella conversación entre Ple, Erra y el ser cuyo rostro y nombre desconocen son difíciles de recordar, pues esa fue la primera y última vez que estuvieron ante la presencia del que les dio la esencia. Describir la apariencia de ambas resultaría complicado, pues en realidad ellas tenían la habilidad de convertirse en cualquier organismo del cual tuvieran conocimiento. Este aún las limitaba en su imaginación y alcance, pues solo podían tomar forma de lo que más cercano estaba a ellas. Aún así, había características propias en cada una. Erra tenía poderes curativos, dominaba elementos como el agua y la tierra, y se encargaba de mantener la flora y la fauna de todo el planeta. Por su parte, Ple tenía un papel más duro a la vista de la moral más sensible. Dominaba los elementos de aire y fuego, además de poder enfermar o matar a cuanto organismo manipulaba. Ple no era malintencionada. En realidad evitaba a toda costa tener toda interacción para no causar mucho daño innecesario. Sobre todo a Erra. Tenían prohibido tener contacto directo. El primer día en la Tierra, Ple, en un acto de mera curiosidad, tocó ligeramente a Erra. Inmediatamente empezaron a caer pedazos pequeñitos de esa misma zona, y afortunadamente aquella herida sanó gracias a sus habilidades curativas. De no haber sido así, ninguna de las dos está segura de lo que habría sucedido. A pesar del contraste entre una y otra, y el distanciamiento que debían tomar por seguridad, la relación entre ambas era bastante amistosa, por lo que entendían que sus habilidades cumplían con el objetivo por el cual habían sido creadas. El tiempo no hacía más que avanzar, y con él, la formación de ecosistemas, la aparición de nuevas especies y la extinción de otras fue parte del trabajo que fue perfeccionándose a medida que ambas recorrían cada rincón de la Tierra. Sus habilidades fueron su pincel y el territorio que tenía la dicha de recibirlas fue el lienzo. Nunca perdieron el sentimiento de fascinación al momento que se topaban con nuevas especies desconocidas, pero no fue hasta que por primera vez se encontraron al ser humano que se presentó un cambio en el comportamiento de ambas. Erra estaba maravillada con las habilidades de los humanos, el rápido desarrollo que la especie manifestaba en cuanto a inteligencia, apariencia y comportamiento. Se convirtió en algo habitual que ella se mezclara entre las comunidades. Estudiarlos pasó de ser algo ocasional a ser constante. Esto provocó que Ple se aislara más de lo común, pues su naturaleza y el temor a hacer daño a algún inocente no le permitía tener tanto contacto como lo hacía Erra. Pasaron de estar todo el tiempo juntas recorriendo el mundo, cuidando y vigilando la estabilidad de la Tierra, a limitarse a contarse novedades de su trabajo, el cual también empezaron a hacer por separado, pues los viajes de Erra eran casi siempre en compañía de un grupo de humanos. El tiempo nunca para, y para sorpresa de ambas, la especie humana no hacía más que crecer y evolucionar constantemente su inteligencia e incluso su estructura social. El paisaje natural en el que habían trabajado ambas comenzó a transformarse por las modificaciones que hacían los humanos al construir edificaciones para sus comunidades, casas, monumentos, altares. El avance de las civilizaciones significó que escaseara la frecuencia con la que se veían. Erra se dedicó enteramente a estar con los humanos. Sentía que la emoción se desbordaba en cada territorio nuevo que pisaba. Habían desarrollado tanto en tan poco tiempo. La diversidad de lenguas, culturas, sabores, oficios, olores. Tanta novedad hacía mantenerla en un estado de éxtasis. No había mejor momento para vivir. Por otro lado, Ple experimentaba una realidad diferente. Al crecer la población humana, optó por tomar forma de lechuza y seguir con su labor por el mundo. La separación que tuvo con Erra era algo que pretendía no le afectara, pero había días en que la soledad manifestaba emociones desconocidas que resultaban ser lo contrario a placenteras. Habían pasado unos siglos, y a pesar de que la interacción de Ple y los humanos se limitaba a tomar sus vidas, no podía ignorar la repulsión que le resultaba. Ella, más allá de sus creaciones, veía caos, conflicto y violencia como principal interacción entre ellos.
El entorno donde se desarrollaban cada vez sufría más alteraciones en la naturaleza, además de desplazamiento y destrucción de animales y plantas. Le resultaba una falta de respeto al trabajo que con su hermana habían hecho desde los inicios de todo. Hacía todo lo que podía para mantenerse al margen. En algún momento de la historia, infectó ratas por toda Europa, con un resultado catastrófico y bastante exitoso, llevándola a intentarlo algunas veces más. Para su gusto, fue una de sus mejores obras. Expandió los alcances de la viruela, el cólera y le encantaba causar males respiratorios. Ella seguía haciendo su trabajo habitual, lo que sumaba más y más vidas en su lista de bajas. Sabía que su hermana pronto se daría cuenta e iría en su búsqueda, pero ella no tenía el más mínimo interés en encararla, al menos no mientras ella no terminara el trabajo. Los humanos no hacían más que facilitarle el trabajo. Desde su existencia no hacían más que pelear entre ellos, poniéndose en situación de guerra, aumentando y aumentando los números de muertes. Y bueno, Erra efectivamente no tardó en enterarse de las terribles acciones de su hermana, y su sentimentalismo no la dejaba descansar por las noches. Fue mucho el tiempo el que dedicó a buscarla, pero su objetivo también era preservar la vida de todo el ser que habitaba la Tierra, por lo que atender a los enfermos se convirtió en su prioridad. Pasaron años hasta que sus caminos volvieron a cruzarse, y las tensiones acumuladas por las acciones de ambas no hicieron el reencuentro agradable. Una acalorada discusión entre ambas y el choque fortísimo de ideas no hicieron más que una se abalanzara sobre la otra. Blair se levantó de un profundo sueño, y en cuanto retomó la conciencia en un acto impulsivo salió a buscar a su hermana en busca de respuestas, y quizá terminar aquella discusión. No estaba segura de lo que estaba ocurriendo, pero sabía que había algo raro. Sentía un cambio de atmósfera. El lugar donde estaba era uno lleno de plantas. La decoración, los muebles y muchos aparatos que podía apreciar eran completamente desconocidos. Siguió caminando por los rincones de aquel lugar y seguía encontrándose con artefactos extraños. También, el primer día en la Tierra, Ple, en un acto de mera curiosidad, tocó ligeramente a Erra. Inmediatamente empezaron a caer pedazos pequeñitos de esa misma zona, y afortunadamente aquella herida sanó gracias a sus habilidades curativas. De no haber sido así, ninguna de las dos está segura de lo que habría sucedido. A pesar del contraste entre una y otra, y el distanciamiento que debían tomar por seguridad, la relación entre ambas era bastante amistosa, por lo que entendían que sus habilidades cumplían con el objetivo por el cual habían sido creadas. El tiempo no hacía más que avanzar y con él la formación de ecosistemas, la aparición de nuevas especies y la extinción de otras fue parte del trabajo que fue perfeccionándose a medida de que ambas recorrían cada rincón de la Tierra. Sus habilidades fueron su pincel y el territorio que tenían la dicha de recibirlas fue el lienzo, hechos de materiales que no reconocía, al escuchar un estruendo que parecía ser un objeto que había. Por otro lado, Ple experimentaba una realidad diferente. Al crecer la población humana, optó por tomar forma de lechuza y seguir con su labor por el mundo. La separación que tuvo con Erra era algo que pretendía que no le afectara. Pero había días en que la había caído a sus espaldas
Volteó y ahí estaba Erra. Estaba cambiada. Su vestimenta y cabello eran extraños. Su rostro combinaba una serie de emociones difíciles de describir, pero a diferencia de la última vez, resultaban tranquilizadoras. No hubo contacto físico por obvias razones, pero sí una plática extensa. Erra desconocía las razones por las que Ple o ella no murieron el día que se tocaron, pero lo que sí sabía es que Ple había entrado en un sueño profundo que duró 500 años humanos aproximadamente, en los cuales las cosas habían cambiado mucho. Erra estaba arrepentida. No paraba de llorar por haber recuperado a Ple. La mantuvo a salvo como pudo durante todo ese tiempo con la esperanza de volver a verla. Su vida fue sin duda bastante difícil solitaria sin ella. Después de quedar inconsciente, los humanos no paraban de decepcionarla, haciendo y deshaciendo a su antojo. Erra estaba cansada de oír y ver con el paso de los años la maldad con la que los humanos actuaban, basándose en sus intereses. Guerras, robo, asesinatos, esclavitud, hambruna, pobreza. En la corta participación que tenían los humanos viviendo en la Tierra, ella jamás había visto tanta injusticia junta. La contaminación fue una palabra nueva para Plea, pero sus implicaciones fueron fáciles de entender. El trabajo de su vida había sido destrozado por la falsa creencia de progreso que tenían los humanos, por incentivar proyectos dañinos a cambio de beneficios en papel. Erra no dejaba de llorar y culparse a sí misma por todo lo que estaba sucediendo. Intentó despertarla de mil formas, e incluso cuando pensaba que no había fuerza que resucitara a su compañera, intentó hacer su trabajo, pero le resultó imposible. Por algún motivo, ella era incapaz de tomar una vida. No había sido creada para ello y después de una larga espera, se resignó. Al ver a Ple, toda esperanza perdida en Erra había resucitado. Se arrodilló ante ella y suplicó por el perdón, por haberla abandonado, por no haberle hecho caso y por no darse cuenta de los horrores que estaban por venir al dejar vivir a la humanidad. Ya sabes qué hacer. Aquella escena no hizo más que conmoverla y todo rencor había sido erradicado en el momento en que cayó inconsciente gracias a los poderes de Erra. Aquellos que lograron sanarla de la herida más profunda que tenía, la de su alma. En la actualidad, Erra y Ple volvieron a trabajar juntas con el objetivo en común de restaurar el equilibrio que el mundo perdió gracias a la intervención humana. Tarea complicada porque la época en la que despertaron fue una en la historia en la que estaban más fortalecidos que nunca. Ple está debilitada, pero la meta es clara. Y por lo pronto, en lo que se familiariza con el entorno, Ple está debilitada, pero la meta es clara. Y por lo otro, puta madre, mejor es el